Hola, adelante. ¿Alcanza? ¿Tamaño? Ahí sí, Bien. más adelante. Más adelante, Diana. ¿Ahí está? Ok. Bien, pues vamos a darle comienzo a este taller Fotoconciencia 2.0. Ya en 2.0, más adelante les explicaremos por qué es que es 2.0. Una de las formas interesantes que se hablan en este taller propuesto es justamente parte del nombre inscrito, ¿no? Foto, vamos a hacer mucha fotografía, y conciencia porque nos vamos a aventar todo un recorrido a través de la introspección yoica. Esto va a constar de 26 sesiones, 13 presenciales, 13 virtuales. Las clases, bueno, la idea es que estén grabadas para aquellos que la asistan y puedan darle continuidad o repetir si hay alguna teoría, si hay alguno de los autores que están propuestos para este abordaje, repetirlo, tomar nuestras notas y así poder desarrollar el trabajo propuesto. Adelante, ¿vale? Bien, todos los domingos, 12 del día, aquí, ¿vale? Vámonos de una vez, porque el tiempo apremia. Objetivos generales. Uno plantea siempre los objetivos como generales, ¿no? Para que más o menos vayamos dimensionando cuál es la labor en la que nos vamos a inscribir. ¿De acuerdo? Bueno, el participante abordará a través del esquema yoico y el esquema de percepción, ahorita los voy a ir desarrollando uno a uno, las formas en que el cuerpo físico se hace manifiesto en el equilibrio desde los rasgos glandulares y la conciencia orgánica, para así hacer mediata la forma en la que la realidad impacta al yo sintético, el yo del pensamiento y el yo de la experiencia. Me explico un poco. Este esquema yoico, que ahorita más adelantito se los voy a presentar, de qué se compone, cómo se conforma y cuáles son, por supuesto, todos los ejes glandulares a los que me refiero acá, a los que atraviesa. Es muy importante que lo abordemos porque esta va a ser la base de un sujeto en la personalidad del yo, independientemente de la identidad o identificación, ya sea de carácter emocional, ya sea de estructura de carácter social, que va a estar abordando todo el tiempo. Pero si no tenemos este estado glandular, físico, orgánico, en esta perfecta sincronía, el cuerpo se descompone. Y de eso vamos a estar abordando por ahí algunos ejemplos, ¿no? El yo del pensamiento y el yo de la experiencia es únicamente una percepción de sentidos lógicos que vamos intuyendo a través de esta conciencia, tiempo y espacio, ¿vale? Ahorita les voy a presentar este esquema, únicamente estamos en los abordajes generales de este que vamos a estar por acá platicando. Objetivos específicos, vale, ahí va. El participante asumirá dentro, ven que esto de que asumirá es como en el entendido de que sí se asuma, ¿no? La intención es que sí. El participante asumirá dentro de su encuadre de lo cotidiano, o sea, una cosa son los aspectos generales que queremos abordar acá, y otra cosa ya es el trabajo con nosotros mismos, cada quien, cada uno de ustedes desde su trinchera, desde la forma en la que percibe, desde los estados de conciencia propios, físicos, orgánicos, sensibles, culturales y todo el cuerpo emocional afectivo, lo va a estar interpretando, o sea, la singularidad. ¿Qué es lo que nos interesa? A partir de esta singularidad es como vamos a poder representar cada uno de los escenarios que queremos hacer, que al final lo que queremos hacer es arte a través de la fotografía. ¿Pero con qué? Con un contenido propio, desde nuestra propia percepción y entendimiento, ¿sí? Asumirá dentro de su encuadre de lo cotidiano los aspectos fundamentales en la elaboración de la conciencia física dentro del plano de lo real. En esta primer clase, en este primer encuentro, en esta entrada así de lleno, sin más preámbulos ni presentaciones pomposas, vámonos al contenido, que es lo que nos interesa, la realidad.
La realidad es lo que es. Acá lo que importa es lo que hacemos frente a esa realidad. Y ya lo comentaba hace un momento, la realidad es simplemente un cúmulo de percepciones. Bajo esta formulación desarrollaremos y representaremos el cuidado de sí en su yo físico, que es lo que nos atañe en este primer espacio, ¿vale? Bien. Son puros objetivos, pero ¿hay alguna duda de esto? ¿Va a haber examen? Por... Claro que sí. Si algo me caracteriza es ese humor un poco quisquilloso y negro, ¿no? Hay un chingo de tarea. No sé si va a necesitar examen. Pero bueno, eso a mí me da mucho placer. O sea, una de las cosas que me da placer es presentar luego las tareas, ¿no? Y ver esa expresión en el rostro de los participantes. Es muy rico, ¿no? Esa cara de sorpresa, ¿no? Pero no, está muy leve, no va a haber examen, pero sí va a haber tarea, ¿no? O sea, es la representación de una fotografía con base a lo que vamos a estar haciendo, que es lo que le va a dar la continuidad, por supuesto, y el soporte, el carácter y la eficiencia, y en todo caso la utilidad, que es lo que se pretende del taller, ¿no? Bueno, este es el esquema de percepción Joy, ¿no? Lo puse así, con diagramas para que medianamente, ¿no?, se pueda uno más o menos ubicar, vamos de lo simple, de la simplicidad, de lo reducido, para expandirlo un poco más, ¿no?, a través de todos estos conceptos que vamos a estar abordando, ¿no? O sea, el yo no viene solo, la realidad es lo que es, decía hace un momento, ¿no? Dice por ahí Kant, que más adelante vamos a abordar algo muy específico de Kant sobre todo en las formas del pensamiento, ¿no? Las intuiciones, las sensaciones, los conceptos y sobre todo la valoración de juicios que componen. Acá nos vamos a dirigir un poco más hacia las artes, entre lo bello y lo sublime, pero más adelantito. Primero vamos a ver la realidad como un fenómeno causal. O sea, ¿qué es la realidad como ese fenómeno causal? Pues lo que se nos va presentando. O sea, el simple hecho de los fenómenos climáticos, el simple hecho de que ese yo esté inscrito dentro de una sociedad, y dentro de una sociedad lo que ocurre son una serie de fenómenos accidentalmente causales. Accidentalmente, yo siempre le digo, por ejemplo, a los chavitos, ¿no?, a los alumnos de primaria, de secundaria, bueno, sí, tú no elegiste estar aquí, o sea, es un mero accidente, es un accidente geográfico, es un accidente temporal, y a partir de ello comenzar a construir esa conciencia, espacio, tiempo, ante este fenómeno, sobre todo con ellos es para que sean un poco más finos, ¿no? Cómo se relacionan, con quién se relacionan, que no se metan en líos y no crear estas adherencias que tanto a ese yo lo parten, las adherencias le parten al yo, ¿no? En este fenómeno que se nos presenta, vamos a suponer, ¿no?, una lluvia, ¿no? Va a llover, decimos, bueno, es un fenómeno que se presenta, es un fenómeno accidental, es causal. A causa de una serie, otra de fenómenos, es que se compone este gran fenómeno y nos impacta, simplemente se nos presenta una lluvia como tal, ¿no? Son los sentidos los que perciben, a través de los estados físicos, los cambios climáticos, los cambios de temperatura, los cambios incluso de humedad, se perciben los olores, el cuerpo se pone en estado de alerta. La intuición de que eso puede ser que me llueva, puede ser que llueva fuerte, puede ser que lo que sea, es un fenómeno. El cuerpo tiene una reacción a través de una sensación, un pensamiento y una emoción inscrita ante ese fenómeno. Esto por una parte. Por la otra es la razón y la conceptualización. Sabemos que es una lluvia. Hoy nosotros lo sabemos, nos lo presentan así hasta en los libros, las películas, las novelas, los cuentos, las fábulas. Todo nos presenta estos fenómenos que posiblemente pues, se nos van a presentar, si es que no se nos presentan, ¿no? No es que alguna vez recordemos, ay, la primera vez que vi llover. No, generalmente recordamos por cierto, va a haber una clase específica de la memoria y esa va a estar buenísima, ¿eh? Para que ya no tropiecen con la misma piedra, dice la canción. Bueno, pero primero vamos a entender cómo funciona el cuerpo, ¿no? Este yo, como unidad sintética, lo que está haciendo es una síntesis de los fenómenos accidentalmente causales, insisto, de la realidad. Ajá.
el yo no toca la realidad. La realidad sí nos toca. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos en sí un fenómeno causal. Somos parte de esa realidad, pero tenemos una conciencia propia. Y esto es lo que nos permite, en este sentido, en esta dirección, poder tener nada más un mínimo de conciencia de decir, me escondo ante la lluvia, me tapo, me cubro, va a llover, o sea, no nos agarra de imprevisto. Claro que sabremos que hay gente que no tiene ni idea, no sabe ni cuándo va a hacer pipí, o sea, no tiene el dominio mínimo ni siquiera de su cuerpo, no tiene el dominio mínimo, por supuesto, de la intuición sensible ante tal o cual circunstancia, ¿no? Pero ¿a qué se debe que se tenga o no se tenga, por ejemplo, esta perspicacia, ¿no? de intuir las cosas o situaciones que van a suceder? Este es el cuerpo físico, tal como se presenta. Freud, en algún momento, hizo dentro de sus primeras elaboraciones, eran como los primeros esbozos de lo que podría más adelante ser la primera tópica antes del psicoanálisis, que serían las pulsiones. Pero antes de ello, él era neurólogo, hizo una serie de estudios, trabajó en una clínica con niños, que bueno, hizo como varias cosas, ¿no? Antes de llegar a ese postulado. Comprendía, claro, que los estados del cuerpo físico tenían siempre una reacción, ya sea a través de una lesión por alguna circunstancia orgánica, digo, si algún órgano no nos funciona, los estados de conciencia físico se van a estar alterando todo el tiempo. Si, por ejemplo, tengo una lesión orgánica, ¿no? No sé, en la piel, ¿ajá? El calor no lo voy a sentir tan próximo. Ajá. Todo el tiempo puedo estarme excediendo en cuanto a las aproximaciones de temperatura y puede ser que otras partes del cuerpo se me estén descomponiendo, ¿no? Por ejemplo, una lesión en términos del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, si tengo una lesión en términos del aparato respiratorio, mi conciencia orgánica sí lo sabe, afortunadamente sí lo sabe. Mi cuerpo como estado de conciencia físico tiene ciertas limitantes. Hay gente que dice, no, pues es que yo no jamás corrí, no, jamás, no, a lo mejor hay algo ahí, o simplemente se hizo como bastante flojo a lo largo de la vida. Bueno, esto es lo que precisamente el inconsciente siempre va como mediando, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelantito, ¿no? Los estados del cuerpo físico, o sea, ese yo instintivo, ¿no? El yo instintivo, pues que tiene que ver únicamente con la relación del sueño. O sea, quítale la relación del sueño, un sueño amable, un sueño sano, un sueño reparador a una persona, un sueño en condiciones óptimas para que el cuerpo recupere tanto posturas como, por ejemplo, excedidas, ¿no? De jornadas, o sea, esta sobrecarga que a veces le metemos al cuerpo. Quítale el estado de sueño, de recuperación, se va a empezar a descomponer. Ya no percibe el cuerpo ya no tiene la misma sensibilidad, la percepción se altera. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que no está recuperado, tan sencillo. Ahora, ¿cuánto duerme una persona? Pues eso es como muy variable. O sea, cada quien tiene que tener una conciencia. Pues la idea es que ya se tenga, ¿no? Y si no se tiene, bueno, pues aquí hay un panorama. Tampoco es que estos sean los polvos mágicos y la maravilla para que a partir de aquí digan, no, no, simplemente es un panorama abierto para que cada quien vaya haciendo esta introspección, ¿no? Si alguien tiene sueño, no piensa. Si alguien tiene sueño, no actúa. Si alguien tiene sueño, todo el tiempo está apático. Si alguien tiene sueño, no puede adherirse a otras cosas. Si alguien tiene sueño, se vuelve torpe. Si alguien tiene sueño, o sea, el cuerpo físico comienza a descomponerse, ¿sí? La relación alimenticia, bueno, yo duermo mis 17 horas al día como un gato, está bien, ¿no? Con eso te basta, está muy bueno. Pero si la relación es de este yo instintivo, que es el yo de conservación pura, no está acorde al desgaste, como este ritmo, este movimiento cotidiano, ¿no? Y a la recuperación del sueño, pues también algo le va a pasar.
no tiene los nutrientes necesarios. Esto pasa, por ejemplo, con las personas con anemia, ¿no? Que va de lo ligero, una anemia ligera, casi todos por la alimentación que tenemos aquí en Latinoamérica, pues tenemos anemias de leves a medias, ¿no? Hay anemias ya bastante fuertes. ¿Qué es lo que hacen? Ahora ya, por esta deficiencia física, puedo incluso alterar un estado orgánico. En este estado orgánico alterado y en este estado físico pues ya deteriorado, se crea una lesión y en esa lesión pues se puede volver algo patológico. Ahora ya no puedo dormir, ¿por qué? Porque estoy anémico y no puedo alimentarme bien porque tengo apatía de comer. Entonces se vuelve a convertir, se empieza a convertir en algo ahí circundante como bastante insano, ¿no? Estoy yendo de lo más básico para irnos a lo más denso, ¿eh? La relación climática, lo que les decía hace un momento, ¿no? Es que si no tenemos una relación sana en tanto al sueño, en tanto al alimenticio, ni siquiera sabemos. Hay cuerpos que reaccionan, por ejemplo, a los estados glandulares, sí, pero suprarrenales. Eso lo podemos ver, o sea, en el humor de la persona, en la temperatura de la persona, incluso hasta en la vellosidad de la persona. ¿Qué es lo que se activa en la suprarrenal? Pues todos los estados de vasopresina, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, ¿no? Incluso esta vellosidad que existe, la tonificación, la musculatura, todo eso tiene que ver, por ejemplo, con estos estados glandulares. Pero si es un estado físico, sí, como en una etapa de suspensión, porque no se procura el sueño, porque no se alimenta bien, porque está falto de la percepción de sentidos y todo el tiempo está expuesto a esta calorificación, pues simplemente va a ser una persona en un estado salvaje que todo el tiempo va a tener mal humor, mal temperamento y va a estar solo reaccionando. Por eso les decía, o sea, la realidad es lo que es, ahí se nos presenta. Pues sí, pero si no tenemos un estado de conciencia medianamente óptimo para hacer este criticismo y decir, a ver, estos ambientes a mí no me favorecen. Freud, las primeras tópicas freudianas fueron dinámico, tópico, precisamente, o sea, esta cantidad de pulsión, esta cantidad de energía pulsional que todavía no se dirige a ningún lado, es tópica, está ubicada en algún lugar del cuerpo, es dinámica porque está desplazándose para todos lados y es económica, se nos va, o sea, se economiza, se dirige hacia algún punto específico. ¿Qué quiere decir? Que si hay una persona con sueño, o sea, está en un estado de suspensión, mitad aquí, mitad allá, ¿no? Mitad despierto, mitad tipo zombie, ¿no? Si tiene una mala relación alimenticia, no tiene ni siquiera la vitalidad del cuerpo físico y tal vez alguna lesión ya orgánica para poderse medianamente ubicar en esta relación climática. Todo el tiempo va a estar reaccionando con malos humores, con estos arrebatos, ¿sí? En vez de procurarse un estado, una hidratación, ¿sí? Que más adelante viene lo de la hidratación, los estados de higiene y los estados de ambiente, por ejemplo, espaciales, ¿no? O sea, espacios abiertos, espacios cerrados. Esto pues, simplemente obedece a las percepciones del cuerpo. Y si no tenemos medianamente esta parte del yo, esto es lo más básico, crucial para que cualquier persona siga medianamente viva, pero viva, consciente. viva, pero viva consciente. O sea, no vivo así como en un estado aletargado, ¿no? De conciencia. La segunda propuesta es este yo motor, ¿no? También Freud por ahí se aventó unos buenos esbozos acerca del estado locomotor, ¿no? Sensomotor, locomotor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este sistema límbico del cuerpo, que son los que nos dan la movilidad, la destreza, el dinamismo. Algunas personas se preguntarán, no, pues es que no funcionó en esta relación, yo no sé por qué, seguro no le caí bien. Miren, así tan sencillo, ¿no? Te has preguntado, ¿y qué tal que eres torpe para la aproximación? O sea, ¿qué tal que no tienes la delicadeza, la sutileza? O sea, tus estados físicos de conciencia tienden a agarrar una taza y romperla. O tratar de agarrarla y tirarla. Imagínate con un cuerpo, otro, ahí en un estado, ¿no? De encuentro erótico, sexual, romántico, si tú quieres. Esto es un desastre.
O sea, la neta es que es como, sal, yo te llamo, ¿no? Pues sí, pues mejor, ¿no? O sea, la movilidad, ¿cuánto te mueves? ¿Cómo te mueves? O sea, ¿cuál es tu ritmo de movimiento? Ahora, puede ser que en este estado físico, con esta, como en este contubernio, ¿no? Con los estados orgánicos, tal vez tu movilidad sea como más precisa, más dinámica, más vigorosa, por así decir, ¿no? Ajá, bueno, sí, pero si no compones esta parte, pues no, pues va a ser un cuerpo descompuesto, va a ser un cuerpo torpe, va a ser un cuerpo que todo el tiempo va a estar cometiendo atropellos para sí mismo y para todo lo que le rodea. Estos son estados físicos, ¿eh? No, imagínate cuando llegamos a los estados emocionales. Caray, o sea, estamos hablando nada más de la destreza, de la precisión, de la orientación. Dicen, es que yo soy muy despistado, ¿no? Despistada. Si quiero ver que seas despistado o despistada, pues ¿cómo no vas a ser despistado o despistada? Si a lo mejor no has puesto atención específica a los estados de conservación básicos. Por ejemplo, este es un tiro constante, ¿no? Que uno se avienta con las profesoras especialistas, ¿no? En las escuelas, ¿no? En UDEI. A ver, antes de que saques tu carta, ¿no? De estas psicoproyecciones, ¿no? De estas proyectivas, ¿no? Que se plantean. A ver, ¿por qué no le haces un encuadre, ¿no? A ver, ya se hidrató, ya sí, porque a lo mejor, pues sí, está como muy en la lela, ¿no? Nunca sabe ni qué día es, nunca sabe ni dónde está, no sabe dónde vive, no se acuerda ni en qué salón, si era arriba, si era abajo. Eso no necesita ser un niño, ¿eh? O sea, nos pasa a nosotros, o sea, a veces entramos en un estado de descoordinación total, no tenemos un sentido de orientación ni de ubicación. ¿Dónde está el norte? No, pues, ay, es que no estoy en mi casa, porque en mi casa sí sé para dónde está el norte, ¿no? No manches, o sea, caray. A ver, ¿para dónde está el norte? Estamos en el norte, en el centro. Bueno, vaya hasta el norte, ¿no? Sí. Pues es eso, ¿no? O sea, el equilibrio. Fíjate. Por ejemplo, la coordinación, Centro-norte. la orientación y el equilibrio son funciones claves. Ajá. Pero sin los estados de higiene, sin la correcta ambientación climática de es un bulto, un pedazo de carne con un nombre que está envuelto, se está envolviendo órganos. Si no cuidas esos órganos, medianamente los equilibras, pues de coordinación, orientación, equilibrio, nada, está perdido. O sea, entonces, por eso esto no es que vayan como separados, o sea, esto va junto. Yo lo puse así, pero para que medianamente podamos, una, entender la tarea que vamos a dejar, dos, pues explicarlo, y tres, pues pasar al siguiente, ¿no? El yo sexual primario. Les decía de esta primera tópica freudiana, ¿no? O sea, hay una cantidad de energía. ¿Qué es esta cantidad de energía? Pues es una condensación pulsional, así en bruto, es salvaje esto que se tiene, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué es lo que hace o qué es lo que determina que esta cantidad de energía, una, o se reprima? La idea es que no se reprima, que no se reprima. No te va notando. Que no se reprima, porque más adelantito, por favor ténganme paciencia, en la clase 6 voy a hablar de las patologías. Si se reprime esta cantidad pulsional de energía, se revira hacia sí mismo. Ajá. Es una patología de una neurosis sádica clásica, ¿no? O sea, te haces daño. Y empiezan las compulsiones, empieza la compensación, por ejemplo, no tengo mis estados de sueño, entonces empiezo compulsivamente, el cuerpo orgánico lo que pide es ayuda, auxilio, ¿no? Entonces, en un punto específico, la oralidad, por ejemplo, sería ahí, ¿no? En compensación con la falta de energía, la falta de vitalidad, y empieza a comer compulsivamente. Entonces, esto está como bastante desastroso, porque en ese sentido, toda la excitabilidad aquí, o sea, la motivación,
tacto, motivación, rapidez, intensidad, sutileza, frecuencia y durabilidad. Todo lo que podría estar medianamente economizado en todos estos otros ambientes, pues se va a ir hacia acá, ¿no? Y yo voy a estar acá nada más con esta sensación, voy a relacionar los estados de placer en el tacto, ¿no? Con esta brutalidad, ¿no? Ya no hay sutileza, ya no, o sea, es compulsivo y estoy come, y entonces nada más estoy generando pues cierta cantidad de energía específica para comer más y toda mi otra orientación, que no voy a hablar de eso hoy, ¿no? Como esta relación, ¿no? De intuición por concepto. Todo el tiempo voy a estar pensando en las galletas y como galletas y nada más me están calorificando y entonces empiezo a sentir más calor y me empiezo a sentir más frustrado y entonces como más y mi única motivación es comer y estoy hecho un colapso. Y no está padre. No está padre. Esto tiene que ver con el yo sexual. O sea, esta motivación, esta excitabilidad, esta vitalidad, esta dureza, por ejemplo, durabilidad del cuerpo como tal. Dureza no. Dureza es yo otro sexual, sí. No es precisamente. Durabilidad, ¿sale? La durabilidad. Fíjense, hay personas, ahorita es esto básico, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, es que nunca puedo terminar nada. No, ¿para qué me inscribo acá? ¿Para qué empiezo? Es que no, luego me da hueva, ya no termino, ya. O sea, no hay un concepto de durabilidad y pertenencia. Que más adelante se van a adherir justo al yo sexual, tanto primario como el yo sexual secundario, del que también vamos a hablar. Este yo sexual primario lo único que hace es poner en ejercicio la voluntad. La voluntad es orgánica, la voluntad es física. La voluntad, si no se pone en juego con algo que nos genere, por ejemplo, ¿no? Esta sutileza, estas variables de frecuencia, pues por supuesto que lo vamos a abortar, o sea, vamos a dejarlo de lado. Y entonces ahí es donde perdemos toda, más o menos lo puse así, la relación de placer o displacer. Si no tengo estos estados de motivación, esta excitabilidad, este dinamismo, esta como fuerza de entusiasmo, ¿no? Por cierto, la palabra de entusiasmo está como muy chistosa porque, bueno, no es chistosa. Generalmente cuando digo que algo es chistoso es que no es chistoso, ¿no? Pero sí es chistoso desde este punto, ¿no? Fíjense, en la antigüedad lo que hacían es que los griegos, ¿no? Antiguos, decían que nos poseían dioses, ¿no? Y es así como definían el tema de la voluntad. Es que estás embarazada, ¿no? Es que Deméter está contigo, ¿no? O sea, se te metió Deméter por algún lado y entonces te hizo fértil, ¿no? El vientre, entonces pudiste embarazarte, ¿no? O sea, es que, qué belleza, traes contigo la belleza, ¿no? Es que Afrodita está contigo, se te metió Afrodita por algún lado y entonces ahora sí ya, pero ¿a qué se refería esto, no? O sea, la palabra entusiasmo proviene, por supuesto, de estas primeras interpretaciones acerca de los motivos, la voluntad y lo que representamos, que es enteoosis, o sea, dentro hay un Dios en acción. Enteoosis. Y está buenísimo, ¿no? Entenderlo así. Está buenísimo entenderlo así como un concepto antropohistórico, pero Freud nos dice que no. O sea, Freud nos dice que es una cantidad de energía que sí, efectivamente está llámale como quieras, ¿no? O sea, tú pronúnciate a quien tú quieras, al final tienes que alimentar ese enteosis, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues cuidando los estados de conservación física. Todo esto que les acabo de decir, más o menos para aburrir un poco el primer espacio, podemos decir ahora sí, tengo una sensación. Antes no. Porque antes solamente es una función reactiva. Puede ser de un colapso, puede ser de una lesión, puede ser... El sense, que sí lo quiero abordar así como más a detalle con esta teoría kantiana, ¿no? O sea, esa sensibilidad de los instintos, de los sentidos como tal, o sea, sí
siempre y cuando estén mediados, ¿no? A través de la intuición lógica, para que entiendas qué está pasando, porque pues tampoco es que seamos plantas. Digo, no es que las plantas no estén chidas, están muy bonitas, pero no tienen una conciencia reactiva, ¿no? O como nosotros, o desplazante, no, es diferente. Entonces, pues por ahí va más o menos la cosa, ¿no? Este es el panorama general de lo que quiero estar abordando, ese yo instintivo con este yo motor, ¿no? O sea, si no cuidamos los estados físicos, antes de esto son los estados orgánicos, ¿no? Habrá que ver si hay una lesión orgánica, bueno, ya la representaremos, ¿no? Si hay descuidos por acá, pues la invitación es al cuidado, por supuesto, a través de qué, de la representación como tal. El yo motor, este yo que se desplaza, este yo que permite el movimiento, la coordinación, la ubicación, la orientación, la precisión. Y este yo sexual primario, esto. Medianamente una persona que pueda equilibrar estos primeros instintos básicos, elementales de conservación, puede llegar pues, por supuesto, a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Estos son de conservación y estos son sociales. O sea, ese yo sexual, como esta fase secundaria, ¿no? Es el yo erótico, es el yo de los otros lenguajes, es el yo de sensualidad, no de la sensibilidad, es de la sensualidad. Es ese yo que se comunica de otras formas, es ese yo del arte, ¿no? Algo que vamos a también estar abordando acá. Es el yo afectivo. O sea, ¿cómo carambas pretendo decir que quiero a alguien o que siento tal cosa por alguien si tengo todos los estados físicos alterados? No vaya a ser una patología por ahí inscrita de que lo que quiero es que el otro me alimente y más o menos me equilibre un estado de conservación físico que no estoy cuidando, ¿no? O sea, enamorarme de mi madre, enamorarme de mi padre, no vaya a ser así, ¿no? Sí pasa, pero bueno. Todos caemos por ahí alguna vez. ¿Por qué no? Por eso el diván es buenísimo, esto nada más es así. Ok, y ese yo racional, o sea, no podemos llegar a razonar algo, dice Jacques Derrida, ¿no? O sea, no es que estemos hablando lo que pensamos, no inventen. O sea, estamos pensando lo que hablamos. Y está buenísimo. Porque todo es lenguaje. Bueno, sí, es un lenguaje articulado, pero dicen, no todo es lenguaje, ¿no? Y las entidades y las divinidades, y bueno, pues son palabras, no, pero eso que se siente. Bueno, si tú haces una mueca, es un lenguaje, eso es una inscripción, entonces todo es un lenguaje que vamos a racionalizar, pero con base a esto. No podemos llegar aquí si consideramos que todo esto está así como bastante alterado. Y hoy estamos ante otro fenómeno que nos lanza una proyección de nosotros, que es el yo virtual. Todos tenemos una vida virtual hoy, ¿no? Entonces, pues más o menos va por ahí la idea. Basta para que le sigas aquí. Yo me tomo mi café. Porque mi yo instintivo necesita cafeína. Necesito hidratarte porque no dormí bien. Y ahí está la inconsistencia de las clases. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Sí. Yo como promotor cultural quiero promover su talento. Esto no es como para niños de secundaria, ¿verdad? Con el lenguaje tan sofisticado que usted está utilizando en los términos. Pues yo lo doy de primaria, Ah, qué bueno. Entonces son chavitos muy virtuales. Ah, correcto. No, para saber, buscarle perfil. Esto yo se lo platico a chavitos de primaria. El problema con el adulto es que está bastante desgastado en los conceptos, es demasiado lineal en la lógica. Esto es algo que se nos desarrolla después de los 35. Haz cuenta, el lenguaje, este estado de lenguaje primario, que es de los 0 a los 8 meses, es meramente físico instintivo. Después viene el lenguaje relacional, que es más o menos los 3 años, 3 a 5. De los 6 a los 12 más o menos son otro tipo de lenguajes. Es una estructura de lenguaje que está así, súper abierta, está descondensada. Entonces, como se lo expliques,
Claro, no es lo mismo estar con 40 chavitos de primaria porque estos son un relajo. Entonces, precisamente ese relajo es la descondensación y se permite, con las mismas palabras, lo hacen pedazos y está riquísimo. Ojalá lo hiciéramos pedazos todos, ¿no? Después viene otra etapa que es de los 12 más o menos a los 17, que es la adolescencia primaria, y la adolescencia secundaria de los 17 a los 21. El estado de esta madurez del lenguaje, de entendimiento, comprensión, sensibilidad, intuición, proyección y todo ello, sigue abierta, pero está más concentrada en la identidad del sujeto como pertenencia del yo. Más adelante lo voy a hablar. De los 22, 21, 22, 23, ¿no? A los 35 es la última fase, es la identificación del sujeto social, la identificación. Antes es la identidad, ahora es la identificación. Después de las 35 tenemos un gran problema. Nuestro pensamiento es lineal. Por eso es que a veces vemos un poco toscas las cosas, las formas. Ajá. La idea es que no. Y si encuentran un buen chiste para hacer de esto, lo hacemos y jugamos con las teorías. Los adolescentes de 40 en adelante, entonces ya estamos jodidos. Esos son los eternos adolescentes. Son los peores. Hay unas tarjetas aquí para el consultorio buenísimas. Pueden ser utilitarias. Te recomiendo Vas. mucho. Vas. Bueno, pues vamos a pasar a la parte fotográfica de este taller, que es pues en lo que va a relacionar a las tareas, ¿no? Nosotros vamos a hacer fotografías a partir de la teoría, del bonche teórico que nos acaban de aventar. Pues vamos a representarlo en imágenes, ¿no? Estas imágenes van a hablar de mí, de yo, de ti, cada uno va a tener su propia historia contada en imágenes. Entonces, pues a partir de esta primera clase, vamos a hablar de este yo primario, primitivo, instintivo, motor, ¿no? Por ejemplo, aquí pues estamos viendo a los tipos como descansando, dormidos, ¿no? La idea es observar eso en nosotros, ¿no? Cómo funciona nuestro yo instintivo. Tenemos a dos tipos descansando, nuestra relación con la comida, cómo comemos, qué comemos, cuándo comemos, ¿no? Si comemos deprisa, si disfrutamos la comida, si hacemos de comer, si nos atascamos, o sea... Indirectas, ¿qué? Es para que se autoobserve, De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabe algo? No habla al tanteo. Creo que le sé algo, compañero. Y entonces, esa es como una de las tareas que vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a hacer 4 fotografías que ahorita les vamos a explicar. No vamos a recrear exactamente esto, sino que son como ejemplos, ¿no? Para que Ya nosotros va para allá tu podamos mamá, güey. poner en una No imagen sé, esas partes de nuestro yo que vemos hoy. La hidratación, la Ah, bueno, alimentación, sale pues. Ya va para allá tu mamá. la higiene, ¿no? Las cosas climáticas, cómo nos relacionamos, con qué nos relacionamos, con quiénes, a partir de dónde, ¿no? Las cosas de movimiento. Algunas de estas fotografías son fotografías muy famosas, de fotógrafos muy famosos, otras no. Y bueno, en las clases siguientes vamos a ver específicamente a un fotógrafo o a dos, el tipo de fotografía que hacían y cómo es que impactaron en este arte, y lo vamos a relacionar con la teoría que nos da Alfredo. Cómo nos trasladamos, ¿no? Cómo nos movemos, a dónde. La intensidad, la rapidez, la precisión. La precisión, el tacto, ¿no? Esto ya puede entrar en el yo sexual primario, ¿no? Podemos ser nosotros solitos o podemos ser nosotros con alguien. La cuestión es cómo, ¿no? Hacer ese ejercicio de autoobservación. Todo este taller vamos a hacer profundamente un ejercicio de autoobservación. Y creo que ya. No sé si se ven ahí en el video.
El concepto selfie entra dentro de esa autoobservación. Sí, qué bueno que lo menciona, fíjese, el concepto selfie es una cosa muy actual, ¿no? Antes esa onda de tomarse una fotografía era conocido como autorretrato, que es mucho de lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Ahora por la facilidad en la que se hace, pues se le ha dado este nombre de selfie, pero pues creo que también lo vas a tratar en El alguna selfie clase, es el ¿no? yo. O sea, realmente somos nosotros, una imagen de nosotros mismos. La cuestión es que ahora pues se toman las selfies desde acá o desde acá, parando la trompita, ¿no? O sea, esa es una imagen que a lo mejor no es real, ¿no? Es una imagen que aspiramos vernos así, pero en la realidad tú pones una cámara frente a ti y no te vas a ver así, ¿no? Los filtros. Ajá. Ahora hay la maravilla de los filtros y te quitan las arrugas y te ponen más cejas y te peinan y te cambia el color de los ojos. No es una imagen real del self, del yo, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es todo lo contrario, es un autorretrato, ¿no? Es diferente. Como en el INE. Sales tal cual. Esa es la Por peor de ejemplo, las cosas. la peor de la foto que nos pueden tomar en la vida. Y bueno, pues así llegamos a las áreas que vamos a desarrollar. Obviamente. Sí, ¿puedo regresar a la anterior? Ajá. O sea, bueno, sí, mejor describimos primero qué es la tarea, que ahí mismo en la tarea pues está como este recordatorio, ¿no? De lo que vamos a ver y ahorita vemos las imágenes y si hay duda y bueno, la idea es que sí sea como nutriente, ¿no? Lo que decía Tania es que, bueno, ahorita no usen filtros, ¿no? O sea, sí hagan Por una favor, fotito, no. sí, pero no usen, o sea, no tanto el filtro como para tapar la relación de imagen. Por el contrario, es exponer la relación de imagen. Yo diría que ahorita no nos vamos a meter con el tema de composición, sí vamos a tener espacios específicos de composición. A ver, y ahí sí vamos a ser un poco estrictos, ¿no? A ver, ¿en qué dirección? Tiene que estar en este encuadre para que la narrativa de la imagen diga esto y pronuncie esto. Sí, ahorita yo diría que nos vayamos como con calma para que sea más el nutriente, ¿no? Tarea 1, así, con lo anteriormente dicho, desarrollar una fotografía representativa de cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿En qué? Pues en lo que hablamos. O sea, ¿cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación a los estados de conservación? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? O sea, así, ya lo decía Tania, ¿no? O sea, te ponen media res y te la tragas. O no, o sea, o tienes esta como, incluso hasta seducción, coqueteo. Ven que hay gente que no sé, agarra una galleta, ¿no? Y la ve. La lame, La y regresa. la vuelve a regresar a la caja, ¿no? Que otros se la coman. No, o sea, me refiero a que ya hay gente que así, pero casi te mete hasta el gañote. O sea, es una relación con la comida, es una relación que viene a compensar una de dos, o una patología o es un estado que necesita ahí un nutriente y tú estás metiendo medio kilo de galletas, o sea, ¿qué no? Es un reflejo condicionado. Pues sí, bueno, más adelante lo vamos a ver esto de los reflejos, ¿no? Sobre todo en la memoria, ahí es donde vamos a abordar esta parte. Ahora, ¿cómo está considerado esto? ¿Quién soy respecto a cómo me percibo? Ajá, o sea, yo ahí, en una relación de mí. ¿Quién soy respecto a cómo me percibo frente a la realidad? Ay, los que les estaba describiendo la tarea 2. ¿Quién soy respecto a cómo me percibo frente a la realidad? Una foto de ustedes, del self, ¿no? Lo que comentabas al principio, yo estaba con la de acá. O sea, ¿cómo te percibes? ¿Cuál es tu realidad? No la que quisieras, la que percibes. O sea, es una denuncia. Una fotografía que diga, este soy yo. Este soy. O sea, esta o este soy yo. Ya. Ajá. A lo mejor dices, no, échale un filtrito, ¿no? Que sea en blanco y negro para matizar. No. O sea, algo que denuncie. Puede haber elementos de refuerzo,
Sí, porque a veces somos lo que hacemos, ¿no? Aquí estamos en somos somos lo que comemos, somos lo que dormimos, somos a lo que nos adherimos, somos ese cúmulo de neurosis con prisa, somos, Sí, eso somos. somos, ¿no? Más adelante somos lo que hablamos, somos con lo que cogemos, bueno, más adelante lo veremos, ¿no? O el cómo, ¿no? También. No quiero que hagan pornografía, no, me refiero a la forma en la que te relacionas con el cuerpo, pero primero es el cuerpo en el estado físico, un yo ahí. Y lo segundo, pues es esto, ¿no? Les comentaba, realizar 3 fotografías, o sea, son 4 en total. La primera es yo, frente a la realidad. ¿Cuál es mi realidad? Ay, no, cada quien. ¡Ya están quejando! Es que yo no soy como... Realizar 3 Yo fotografías. no sé cómo sé que está Carlos con la selfie, la chingada. No, a mí no me gusta tomarme fotos. Pues espérate a la Hay que clase 3, averiguar por ahí qué. vamos a hablar del por qué no soporto mi imagen. Ay, es que yo no soy fotogénico, eso es lo que eres, es la realidad frente a la otra. Luego andan ahí en Facebook viéndolas, ¿para qué quieren? Ah, no, eso sí, estas fotografías se tienen que quedar aquí. O sea, si cada quien las comparte en sus redes, no. Esto es para el taller, todas las fotografías a partir de ¿Vas a aquí. Las hasta Vegas? la ¿Se queda en última. Las Vegas? La idea es que hagamos un compilado al final y lo presentemos entre nosotros, y si nos da ánimos y nos da la gana y así andamos como en estos estados de voluntad, pues a lo mejor un cuadernillo, ¿no? Elaboramos algo muy para nosotros, para la biblioteca aquí, para, no sé, ¿vale? Para que a partir de ahí, pues si sigue siendo incluso hasta de consulta, ¿no? Eso estaría buenísimo, de consulta para nosotros, vaya. Realizar Pero 3 no estaría fotografías que bien. hagan... No, pero Sí, no sí. estaría bien que si terminamos el taller, ¿Cómo te llamas, Adriana? Adriana el objetivo es ya aceptarnos como somos, o sea, y poder, o sea, no importa las fotografías que nos salga la mancha, la arruga y todo, y ya, si estamos tomando este taller, quiere decir que queremos aprender de nuestro yo y aceptarnos, y si no hacemos eso de exponer nuestras fotografías, incluso que las veas, quiere decir que no hemos aceptado nuestro yo. Sí, Y no Adriana. cumpliríamos con uno de los principales objetivos. No, es que por eso lo decía, miren, me puedo regresar hasta el principio, ¿no? El participante asumirá la importancia y la relación. Bueno, eso es como el ideal propuesto. Pero no, o sea, sí está, esa es la idea. Y eso es lo propuesto. Y la idea es que sea como, incluso el mismo Freud tenía una visión a través del arte, no se quiso meter ahí, porque ya de por sí la sociedad, como se comprendía en ese entonces, lo ridiculizaba, lo satanizaba, lo de perverso, sádico, de pornográfico, no lo bajaban, entonces no se pudo meter más en ese campo, pero tenía una visión muy amable hacia las artes. Si hubiera podido, se hubiera clavado bien duro, eso es lo que yo creo, ¿no? Si nosotros lo podemos hacer amenamente con los conceptos a través de un rasgo artístico, utilizando la fotografía, está buenísimo, ¿no? Que es una forma muy amable pues sí, ¿no? De echarnos un clavado hacia adentro. Y eso de que, bueno, la idea es esa, sí. Pero yo conozco gente que, yo sé, tengo pacientes de años, ahí están en el diván, ¿qué hace aquí? Necesito arreglar unas... No, está revistiendo la realidad, pensando o asumiendo que está elaborando, pero lo que está haciendo es resistirse, pero necesita pagar ese espacio para asumir que... y es revestir la realidad. O sea, por eso la realidad es lo que es, ya como la forma en la que lo interpretemos, pero pues sí, ¿no? Bueno, déjame terminar. Está bien. 3 fotografías que hagan referencia, que se aproxime a los cuidados del cuerpo en cualquier época de su vida. Aquí no, vamos a dar como de esos saltos, ¿no? En cualquier época de su vida. Dichas representaciones fotográficas estarán inscritas en 3 categorías respecto al esquema yoico propuesto en la clase 1, lámina 3. Si quieren les mando las láminas. Aspectos del cuidado físico, del motor, y del sexual primario, este entusiasmo, este dinamismo, esta movilidad, este desplazamiento, precisión,
o bien estos estados de recuperación y vitalidad del cuerpo que va de lo físico al orgánico, ¿no? O sea, un ejemplo, la ¿no? comedera. Porque yo como que me quedé con Un ejemplo, vale. Es que si me tomo una foto lavándome las manos, Un ejemplo. Ajá. Movilidad y precisión. Porque no toda la gente anda brincando en la calle. Ajá. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona vaya por la calle así como bailando, danzando? ¿Ah? Una, tiene una condensación de la pulsión sexual, probablemente errática, si es cierto, pero que la está desplazando hacia una función tal vez de placer, porque está bailando, está cantando, o sea, se está suministrando el placer a través de la movilidad y la destreza, bailando, cantando, ¿sí? Ajá. Muy diferente a quien va en la calle y va mentándole la madre a todo mundo, ¿no? O sea, también tiene una condensación pulsional errática, ¿ajá? Que la está descondensando pues, a través de echar bronca, ¿no? O sea, lo que quiere es liberar esa cantidad. El otro está cantando y bailando y este quiere romperse la madre con quien se le atraviese. O sea, es lo mismo, pero como en dos ángulos. Movilidad, precisión, destreza, esta es una forma en la que nos convivimos con el ambiente. Ajá, a ver, regresame la anterior, la de la comida, ¿no? Es que en serio, esa de la... Esa, por ejemplo, ¿no? Cada quien sabe cómo come. ¿Qué ¿no? come? ¿Cuándo? ¿Qué come? ¿Cuánto? Dicen por ahí que como comemos, cogemos. Espérense la otra, la clase 2. No, nos vamos a ir tan lejos. Vamos a hablar de... no, la clase 2 es la virtual de refuerzo a esto, la clase 3, ¿no? O sea, es el próximo domingo. Justo, ¿no? O sea, esta relación del cuerpo tiene que ver con esta necesidad de compensación en los estados vitales, ¿no? O sea, ¿cómo me exteriorizo? Pues así como me interiorizo. O sea, no tengo otra forma de percibir la relación, ¿sí? O sea, y hay de dos cosas, o sea, me puedo atascar con un cuerpo a otro, nada más para descargarme, o me puedo atascar para recrearme. Bueno, es lo mismo de sentarse y comerse media res a mordidas, o, a ver, tengo aquí todo este escenario de posibilidades de comida, huelo esto, como esto, degusto esto, y vaya, es como la relación del cuerpo en esta compensación inconsciente. Ajá, ese es un ejemplo, Humberto. Ajá. La relación del sueño, ¿cómo duermen? ¿Cómo andan sus fantasmas de noche? O sea, ¿sí se llevan chido con sus fantasmas? O estos llegan y taladran y están despierto y despierte. Sí, O sea, duermen o tienen insomnio. Eso. O sea, duermen. ¿Se recuperan? ¿Descansan? O sea, ¿se procuran ese estado de placer? No, pues es que yo duermo y me muevo todo el tiempo para todos lados. Hablo ¿Por qué? dormido. ¿Por qué? Eso ya es un trastorno del sueño, ¿no? ¿Y de dónde? ¿De dónde Si es un viene? estado orgánico, bueno, ahí sí. Miren, no soy como muy partidario a lo cientificista farmacológico, pero es necesario. Pues tal vez algo que ayude a segregar cierto componente para la recuperación del cuerpo físico. Pero si es una perturbación nerviosa, caramba, ¿por qué? O sea, ponte tu pijamita, o sea, abrázate, ¿no? Digo, si ese es el caso, o al contrario, no tengo ni plena conciencia de que los estados de ambiente son demasiado calurosos para mí y entonces me duermo con una pijama, me duermo con 3 cobijas, porque a lo mejor mi relación del cuerpo, eso será como otra clase, ¿no? Mi relación del cuerpo es de rechazo, de reproche, de desprecio, de negación, ajá. Y entonces la tendencia inconsciente es a cubrir el cuerpo. Pues sí, estoy cubriendo el cuerpo, pero no puedo dormir porque soy suprarrenal y entonces todo el tiempo estoy calorificado y entonces me estoy despierto y despierto, estoy pateando a todo el mundo, me levanto, miento madres, me tropiezo, me pego, ya no, todo el día de malas, y no descanso aparte, ¿no? Y entonces esto se vuelve así como una cadena de consecuencias, ¿no? Que digan, es que la suerte no es la mía, me echaron una maldición. No, güey, duerme bien. O sea, duerme bien y entonces ya ves lo demás después, ¿no? O sea, ¿cómo duermes? Ese es el punto, ¿cómo duermes? Tienes tu ritual, te lavas los dientes, te pones tu pijama, Eso. tomas agua, o caes rendido y hasta que no puedes más vas y te acuestas y entonces ya.
Ajá, eso que dice Tania. O sea, hay gente que tan no se tolera, ¿no? O una de dos, o hay una afección como una lesión física, ajá, o es una lesión, ¿sí? De tipo psicológico, tal vez no psíquico. Lo psíquico, siempre hay que comentarlo, al menos por acá, es esta relación entre el cuerpo físico orgánico y los estados de conciencia como pensantes, lógicos, ¿no? O sea, esa relación en combinación son los estados psíquicos, ¿no? Puede ser un asunto psíquico, ¿no? Puede ser un asunto meramente psicológico, pero si hay un rechazo, un reproche, ya sea por estados de angustia, de culpa, o de negación del cuerpo, o de un sobrepeso, o de baja de peso, de lo que sea, o sea, voy a llevar el cuerpo siempre hasta el límite y voy a caer como si fuera un desecho. Y así duerme un montón de gente, ¿eh? O sea, no se prepara, no se procura este espacio de ambiente para la recuperación, porque a lo mejor no tienen ni la más remota idea de la conciencia climática, de ambiente, de sensibilidad, de todo esto que les decía, ¿no? En estos estados primarios. Y así es como duermos. Entonces, ¿cómo duermes? Eso estaría bueno, ¿no? Y lo del tacto, ponme la del tacto, ¿no? No debo decirles lo de la hidratación, ¿no? O sea, es lo mismo que la comida. O sea, hay gente tomas que... agua, tomas chesco, tomas de entrada, chela, ¿qué tomas, no? Ah, pues tomo chesco. Bueno, sí está chido el chesco. ¿Cómo lo compensas? O sea, tienes que liberar todas estas cantidades, ¿no? De endulzantes artificiales. Al menos haz ejercicio, al menos haz esto, al menos haz el otro, ¿no? Ya si el estado orgánico, físico, no te lo permite, bueno, pues entonces ya no lo tomes, ¿no? Pero si lo puedes tomar, tienes que compensarlo. ¿Cómo tomas agua? Pues da igual que como comes. O sea, hay gente que se megatasca, ¿no? Ay, me duele, no puedo caminar. ¿Qué onda? Yo así como oí la pregunta de cómo te hidratas, yo pensé que era bañarse. Yo me baño, yo no pensaba en eso. No, los estados de Relación de higiene. higiene. Entonces ahí sería yo con una caguama o algo así, ¿no? Se baña con... La Esa es tu caguama. relación de higiene. No abordé mucho, no sé por qué me lo salté, ¿eh? Los estados de higiene, ese es justo lo primario, ¿eh? O sea, lo mismo, si no tienes una conciencia del yo físico, estás perdido, ¿no? Los estados de higiene, hay gente que no se da cuenta de los olores porque ha perdido la sensibilidad del olor en sí mismo. Hay gente que no se da cuenta que se está, o sea, la sensibilidad. Tengo un hongo. Pues los hongos es algo muy común. De hecho, es una respuesta benéfica, natural del cuerpo. Son estados muertos de tejido. O sea, la pregunta es por qué están muertos, ¿no? O sea, ¿qué hace el hongo? Está comiéndose justo el estado de putrefacción del cuerpo. O sea, entra en defensa del cuerpo. Yo diría, cabrón, una talladita, ¿no? Bueno, o sea, los estados de higiene son importantísimos, ¿vale? Pero hay gente que ha perdido esta sensibilidad, esta sutileza, el cuidado, o puede ser también por el tacto, ¿no? En cuestión del tacto, sí quería comentar, por ejemplo, hay gente que todo el tiempo está tocando. O sea, y toca. No toque, no, bueno, o sea, pero ¿por qué tocan? Puede ser también una de dos, o una compensación de un estado afectivo, ¿no? Alguna lesión afectivo, emocional en estos estados de formación que les de formación, fíjense, me lo voy a llevar a mi diván, de formación. Estados de formación, ¿no? Formativos, pues. Estados formativos de un sujeto, o bien, en serio, hay gente que no, como los gatos. ¿Por qué no les gusta el agua a los gatos? Muy sencillo. Ese tipo de cuerpo le cuesta trabajo regular la temperatura. Por instinto, evitan el agua. Porque para que vuelvan a recuperar la estabilidad de la temperatura del cuerpo, pues pasa mucho tiempo y a veces hasta se mueren de neumonía. Entonces, eso por instinto ya lo saben. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Imagínense a alguien que no es suprarrenal, ¿no? Yo les decía de la calorificación. Imagínense a alguien pineal, ¿no? O sea, la respuesta orgánica se concentra, ya lo decía, pulsión tópica, dinámica y económica. Y si se economiza, eso no es algo que decidas, ¿eh? Es algo que el cuerpo en el estado
automático, orgánico, lo hace. Y si toda la concentración, ¿no?, de toda esta cantidad de energía se va a la pineal, vas a tener frío. O sea, dicen de las conductas, ¿no? Eres de las personas que vas a estar ahí un domingo por la tarde sentado, hasta hecho así como en posición fetal, el bote de litro de Nutella, mira, ¿no? O sea, necesitas la calorificación. Y si ves a alguien, lo tocas, te embarras ahí, ven, te abrazo, te apapacho, te lo amarras con las piernas. O sea, porque es una necesidad. ¿Qué está pasando? Es una respuesta ante el fenómeno de la realidad que se te presenta. Intuyes la calorificación del otro y dices, vente para acá. Lo peor, así, el traspatín de ello, o sea, estaría buenísimo que si es esa la situación, tú le pudieras decir al otro, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, tengo una descompensación interna, orgánica, física, que necesito liberar contigo. Por favor, aproxímate a mi realidad para poderme servir de ello. Pero no, decimos, digo, amigas, te amo, eres el amor de mi vida, ¿sí? O sea, ¡la cagaste! Ya después viene el desastre, ¿no? Todo este colapso emocional, afectivo, social, y terminan con el abogado. Vayan a animar mejor, pero bueno. O sea, entonces son esas compensaciones, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad del tacto? ¿No? Eso nada más. Y hay dudas con la tareita que se propone en este primer encuentro. 4 fotografías. La primera, ¿cómo me percibo? ¿Cuál es mi realidad? Así, en bruto, en seco, como tal. ¿Cuál es la realidad que me compromete a interpretar? ¿No? Decía Friedrich Nietzsche, esto lo dijo en Más allá del bien y del mal, no. La genealogía de la moral. No hay hechos, solo interpretaciones. Fíjense, te aventó todo un recorrido despedazando. En ese texto se lo aventó para despedazar a todos estos oligarcas, ¿no? Religiosos, y sobre todo a desbancar a los ascéticos, ¿no? Que era una serie de prohibiciones para llegar a los estados del nirvana del cuerpo, ¿no? Y acercarse más a Dios. Nada más para que concluyera Nietzsche con no hay hechos, solo interpretaciones. Bueno, pues tenía mucha razón, ¿no? Y sigue vigente esa razón. La realidad es lo que es. El cómo la interpretamos es lo que determina nuestra actitud frente a la realidad. Y entonces esta foto va en seco. Según tu realidad, ¿quién eres? Y las otras 3 son de los 3 estados físicos. Estados de conservación básica del cuerpo. Los estados de movilidad del cuerpo. ¿Qué tanto te desplazas? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? Y el último es este estado de excitabilidad primaria, o sea, la motivación, la voluntad, que tiene que ver con el sexual primario. 4 fotografías, ya está. ¿Es en equipo o cada quien solo? Digo, para buscar pareja. Ustedes dos. Estaría bueno que el siguiente domingo que vamos a ver los estados sexual secundario, que ya tienen que ver con los encuentros del cuerpo, hagamos una tarea grupal, ¿no? Todos, ¿no? Una fotografía de un bacanal griego. Épale. No, Humberto, son individuales. Se traen su propia No, sábana. son individuales, cada quien sus asuntos. Se pone como el submarino cuando va sacando Dice, microscopio y viendo a ver a quién. No, espera. Dice, ay, yo quiero un poquito de la realidad de los otros. ¿Qué onda? ¿Alguna otra duda? ¿Dudita? ¿Preguntita? ¿No? ¿Qué omites algo? ¿Ya? Vámonos. ¿No? Eso es ¿Qué? todo. ¿Eso es todo? Sí. Vientos. Bueno, Pues ya está. es que pensé que yo lo molesté, maestro, pero bueno, yo no había leído bien. Ahora sí que vine, yo no sé cómo terminé aquí, pero hasta ahorita estoy leyendo. No, lo que me refiero es esto. Hasta ahorita estoy leyendo el cartel. Ya ven, Yo pensé que era de interpretación o apreciación fotográfica. Excuse me. Sí la vamos a hacer. Sí. Pero primero es la Necesitamos interpretación partir de esto. de uno. Ya. Sí. O sea, hay teoría. Sí, o sea, primero es uno, o sea,
creemos, Bueno, igual ya lo dio porque ya lo pide. Tania y yo en este proyecto de Tiene Patas Fotografía, creemos que una buena fotografía es la que guarda la esencia y una buena fotografía no es con qué se está tomando, o sea, sí tienen que ver las luces, la composición y todo, pero decía uno de mis profesores, es lo que está a 30 centímetros detrás del dispositivo, o sea, eso es lo que compone una buena fotografía, el sujeto que la toma, pero para que se guarde esa esencia, pues primero tiene que saberse qué onda con el brother, ¿no? Cada quien. ¿Qué onda con ese Por eso sujeto? primero es como la teoría yoica, después sí vamos a ver, por supuesto, aspectos artísticos, incluso de pintura, por ahí traigo unas actividades dibujísticas para bocetear, aprender a bocetear y ya después, qué pasó con algunos artistas en pintura, por ejemplo, ¿no? Que es antes, por supuesto, de la fotografía, como vienen estas artes, y componerlo así, ¿no? Para que se estructure chido. Bueno, entonces ya en ese orden de ideas, digamos que la modelo Olinzi, algo así, la que se encueraba y posaba y reventó las estigmas en el 29, esos serían unos proyectos de autorretrato de ella. Ella sí se reconocía. Sí sabes, a la que ella... Olin, sí. Olin. Bueno, en el caso de Nahui Olin. Cuevas, No, esa, sí. José Cuevas, que se tomaba una fotografía de ella, ¿también es un proyecto fotográfico de él en ese sentido? Yo no lo puedo saber. Violín, ¿esa la traemos propuesta? No. No. Nain, ¿no? Nawin. Nawin o algo así. Nawin, sí. No sabemos, y esa es la idea. O sea, hay mucha fotografía y está buenísima mucha Está fotografía, buenísima. pero no podemos saber. Lo que sí es la propuesta es que nuestra fotografía, o sea, sí guarde la esencia de quién carambas fotografía. En sí, es a lo que yo iba a la pregunta. No es el modelo, sino el que trata de plasmar es el fotógrafo, la esencia que le refleja el modelo, o lo que el mensaje, el fotógrafo es el que le da las instrucciones al modelo para que me refleje ese mensaje, o algo así. Entonces estoy en el lugar correcto, entonces. Hablar, o sea, la imagen habla. Y la idea es que Transmite. sea otra ruta de expresión, como cualquier arte, ¿no? No un producto. Dice Oscar Wilde, todo arte es un quehacer inútil. Y yo le creo, porque si es útil, ya perdimos todo el concepto artístico. O sea, tiene que ser una dimensión que no se convierta en una mercancía. O sea, hay mucha fotografía que es mercancía. Está bonita, lo que quiera, así de adorno, pero es eso, es una mercancía. No queremos o pretendemos que esto sea una fotografía no utilitaria, o sea, que guarde más bien una esencia y que no se convierta en mercancía para cada quien, ¿no? Es como la intención. Fíjate que, así como ahorita de todo lo que, bueno, ya llegué tarde, pero de lo que ya más o menos entendí, me parece muy interesante porque realmente ahí vas a conocer el cómo funciona este mecanismo de hacer ese clic con esa parte artística de la fotografía y poder tú también entender en qué momento de tu sensibilidad estás en ese modo para poder capturar esa imagen. Entonces eso me parece excelente porque regularmente, lo acabas de decir y ya lo he repetido en varias ocasiones, que la fotografía se vuelve utilitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sugieren que compras la cámara fulana de tal, con tantas lentes, etc. Pero esta parte que es el alma de esto, no se toca o no se aborda mucho, ¿sí? Y digo, por este lado de la cuestión psicológica, pues ya te da más elementos para poder comprender en qué momento va a entrar esa comunión entre el objeto, tú en la manera en cómo lo vas a ver, cómo lo vas a encuadrar, y la parte teórica con esta situación de los encuadres, de las locaciones, los colores y todo eso. Eso sí lo vamos a ver Todo eso para sí lo vamos a ver. pronunciar más, para tener más intención en lo que queremos expresar. Hace ratito, precisamente, con una de mis citas, que es una adolescente, utilizamos, se burlan mucho de la práctica clínica,
porque se sigue usando papel y lápiz, ¿no? Pero es que si no es a través de eso, ¿cómo le das el instrumento al otro? Y me dice, es que estoy muy frustrado, o sea, estoy peor, porque no sé dibujar eso que quiero hacer. No pasa nada, mira. Es eso. Ya está, o sea, y no necesita palabras, porque a lo mejor no hay palabras. Igual nos pasa aquí, es grabarnos a través de una imagen, no para perpetuar una condición, ya sea sintomática o así como eufórica, tipo chida, ¿no? No, simplemente para narrarnos, es otra forma de narrar. Y eso, para eso se necesita tripas y alma. Ya lo decías, ¿no? O sea, el alma de eso. Sí. Eso está chido. Muy bien. Y... Tengo dudas. No. La obsesión ¿Cómo virtual. te llamas? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? No, la sesión de los jueves va a tener un horario en particular, va a estar grabada y cada quien lo ve cuando quiera. Yo O no, no lo sé. Pero es que también yo tengo unas propuestas, pero depende mucho. O sea, depende mucho de cómo se mueva el grupo. Ajá. Porque yo propondría ahorita, así como vi este espacio, a que voy a lanzar una liga para que todos nos incluyamos. Porque si me la viento así como spot, como... pues igual refuerza esto, pero a lo mejor podría ser más nutriente si ya cada quien me dice, intenté sacar esta foto, pero me pasó esto, me pasó el otro, ok. O estaba viendo mis estados físicos y entonces tengo esta duda. Y entonces se puede hacer como ya sea desde la parte técnica, ya sea desde la parte teórica, entonces es como más nutriente. Y el horario yo propuse 12 del día. Yo les lanzo la liga por StreamYard, ¿no? Si no quieren aparecer ahí, pues ya se lo van anotando por qué, lo vemos luego. Pero si no, pues no, así, o sea, pero en el momento. Proyecto de tesis, ¿no? ¿Dónde? ¿Va a haber filtro? Se aparece. A ver, vamos a hacer una serie, más adelante vamos a hacer una serie de fotografías justo para llevar esa representación del yo al extremo del horror y al extremo de lo bello y al extremo del encubre, ¿no? Pero necesitamos aterrizar este contenido para que haya solidez, haya alma, decían por ahí, me gustó haya alma, ¿no? ¿Cuántas camisas de fuerza vas a necesitar, cara? Una paz. Ya las mandé a Carlos. Ya no. Bueno. Vale. Bueno, yo sí para lo de virtual sí se me complicó porque yo no sé qué voy a estar haciendo mañana, etcétera. ¿No podría ser un domingo curso intensivo? O que los que participen, para que no seamos reiterativos en el sistema de que vuelvas a regresar. Porque digamos, se te inscriben 2 nuevos alumnos en la siguiente semana, vas a volver a tener que repetir y replantear. No, yo no repito. Ni espero a nadie ni repito nada. ¿Cómo? No. Y entonces ya no va a haber, ¿qué digo los que invité? A las 500 personas que invité. Está grabado. Ah. Con todo gusto que la tome sus anotaciones, si tiene alguna duda, pues ya la aclaramos, pero no podemos frenar porque son 26 clases nada más. Imagínate 26 clases y tirar así por la borda un espacio importantísimo donde podemos seguir avanzando, es que no. Mejor por eso está grabado, entonces ahí ya se... Eso lo dijo al principio porque yo no estaba, ¿verdad? No dije nada, no dije nada. Ya No lo dije, yo me fui de lleno acá, sí. Digo, porque ya sabían ella y ella, y yo, ¿por qué no? Esa era mi duda 2, No, si se podían integrar Sí, personas y que se... incluso también tramposamente, ya como uno sabe, las clases pueden ser tomadas hasta de forma independiente. O sea, si alguien llega el próximo domingo, es más, no sabe que hay una clase 1, podría tomarlo como que, ok, ya entendí, pero porque están nada más estructuradas de forma independiente. Que si las ves en continuo, pues ya tiene como una hilación. Pues la idea, esa es mi intención, que sea lógico, pero bueno, tiene como una hilación. Pero no podría tomarla de forma independiente. La apuesta es que tomen todo, ¿no? Y si la toma esa de forma independiente y después ve la 1,
No le pasa nada. No, al contrario. Y duda 3, ¿nos vas a pasar las diapositivas? Sí, Gracias. si quieren, no. Pégale. Tomen notas. Tomen notas. Sí, no, sí, No, sí, pues la idea es que sí, incluso Bueno. ya así en la camaradería, o sea, si necesitan alguna lectura de refuerzo para sostener tanto la teoría como la composición o todo esto que estamos haciendo, pues obvio que sí, ¿no? O sea, es como, o sea, la intención es que se haga al final este trabajo, que si nos da la gana, ya lo decía, pues lo imprimimos para la biblioteca y lo hacemos y aquí está nuestro trabajo, esta fue nuestra chamba y esto es lo que se hizo y... Ajá, y si está nutrido de citas bibliográficas, que en todo gusto les comparto, pues está mejor todavía, ¿no? Es más, un poquito más acercado a la seriedad. Y en base a las preguntas, cuestionamiento que hizo el maestro Ángel, yo creo que con la experiencia que tiene como maestro en otros cursos dados en este centro del saber, quiero saber si va a tener alguna certificación, habrá el sana distancia, si habrá presupuesto, por lo menos para decirle a las personas que vienen si va a haber constancia o algo así, que le damos su diploma de 30 horas, curso valor curricular o nada más